Vale, perfecto. Para que vaya un poquito mejor, luego en un ratito quitaré la cámara para garantizar la conexión de la voz y del vídeo y del sonido. Bueno, como comentaba Jessica, vamos a ver hoy pues la orientación de la inteligencia de negocio para la toma de decisiones en un sector concreto que es el HSE, ¿no? Pues la seguridad, salud ocupacional o operacional y el medio ambiente. A modo de introducción, siempre pues dentro de la dinámica de la temática que vamos a hablar, pues siempre los datos han sido considerados unos aspectos fundamentales dentro de cualquier toma de decisión. Cuando pensamos y echamos la vista atrás, si no contamos con la información suficiente para la toma de decisiones, pues vamos a estar siempre supeditados al azar. Podemos tener suerte, podemos tener mala suerte, pero en toda esa dinámica, pues cuanta mayor información dispongamos, pues mejor. Estoy pensando, pues, por ejemplo, somos un club de fútbol, vamos a contratar a un jugador y solo vemos videos de que juega bien, de que es estupendo, un chico maravilloso, pero luego vemos que tiene un historial de lesiones grandísimo. Pues a lo mejor, si yo no hubiera tenido esa información, pues podría haber contratado a una persona para tenerla básicamente en una clínica, haciéndole cualquier tipo de examen y siempre lesionado. Entonces, esa información es muy, muy relevante en cualquier sector. En el ámbito de la seguridad, salud ocupacional y del medio ambiente, nos enfrentamos cada vez más a una ingente cantidad de datos. Una ingente cantidad de datos que la mayor de las veces somos capaces de transformarlas en una serie de indicadores que nos piden desde el ámbito legal, o simplemente no somos capaces de saber ni siquiera dónde está esa información. Ni siquiera somos capaces de aterrizar esa información o esos datos, aterrizarlos a un sistema que nos permita hacer una gestión. Pero efectivamente, en una dimensión de conjuntos de elementos, nos vemos abocados a poder gestionar esta información para una mayor sistema de prevención. Al final, podemos considerar que un sistema de gestión ligado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente parte de la prevención. Y para esa prevención necesitamos modelos que nos describan la situación actual, que podamos hacer estimaciones futuras de cómo va a aparecer la información o de dónde vamos a tener esas distintas problemáticas. Después vamos a tener un conjunto de elementos predictivos a partir de esta información para luego conformarlo en un sistema preventivo. A día de hoy, por mi experiencia en los últimos años, cada vez más la gente nuestros clientes nos empiezan a solicitar datos, tableros de comando, indicadores, si podemos interconectar con distintas fuentes de datos, quién, cuándo, cómo, pero al final la propia estructura de la información o la estrategia de la misma empieza a ser problemática o es muy escasa a día de hoy. Y al final uno se encuentra pues inversiones en cuanto a herramientas carísimas, análisis vacuos, equipos cada uno por un lado trabajando de manera independiente, etcétera. Y al final pues es muy, muy, muy poco eficiente esta forma de operar. De nada me sirve tener un equipo, una herramienta informática carísima cuando al final yo estoy levantando, por ejemplo, los no cumplimientos, los datos en un papel. Al final, ¿mi problema es el análisis del dato? No, mi problema es el dato en sí, ¿vale? Entonces, ¿por qué DI en seguridad, salud y medio ambiente? Porque igualmente, como siempre conversamos sobre el tema de HSE, que hemos hecho bastantes webinars el año pasado, sobre todo, pues ligados a cuál es el modelo en base a procesos, los distintos objetivos que tendríamos, etc. Y una temática concreta en este apartado es la explotación de la información para la toma de decisiones. Al final, uno explota datos no porque sea un obseso compulsivo, sino porque quiere saber en la toma de decisiones hacia dónde camina. Ahí, cuando le preguntaron a un general sobre la diferencia entre estrategia y táctica, él decía, la estrategia es luchar, plantear la batalla aquí o aquí, y la táctica es todo lo demás.
Pues básicamente nosotros necesitamos para establecer una buena estrategia, para definir una buena táctica, una gran base documental para poder establecer todos los distintos elementos. Para decidir si plantear la batalla aquí o aquí, necesitamos una gran cantidad de datos. Y para definir cuáles son las distintas tácticas que vamos a plantear en el ejército para la batalla, pues efectivamente necesitamos también una gran cantidad de datos. Hay una anécdota también en el mundo belicista, era que el general Patton iba con su jeep, en este caso creo que iba cuando iba, creo que estaba en la parte de Italia, y venía en su jeep atravesando una zona, etcétera. El general Patton pues le gustaba ir a terreno y en un momento dado llega al cuartel y se encuentra a unos comandantes pues revisando un mapa. Y él llega y le dice, oye, ¿qué están haciendo? Dice, no, estamos revisando la mejor ruta para acceder. Y están mirando un mapa. Y él le dice, ¿pero por qué no pasan por aquí? Dice, no, es que el agua es muy profunda y no hay zona para vadear. Y además ahí hay una serie de puestos de avanzada del ejército italiano de Mussolini. Y él les dice, pero si yo acabo de venir de allí y no hay nada, y he podido pasar con mi jeep, y hay un puesto con una metralleta, tal, pero está súper lejos, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad de los datos con la información que contaban los otros, pues era muy distinta. Y estaban planteando por dónde pasar, estaban atascados, pero simplemente porque no manejaban el dato. Estaban obcecados en mirar una información que ya no era relevante, estaba obsoleta y no era de fiar, no era confiable. Entonces, muchas veces tienes que aterrizar, ver el dato y buscar el dato para la toma de decisiones, ¿no? En este caso, en medio ambiente, pues igualmente tenemos cifras de accidentabilidad, tenemos circunstancias que nos llevan a tener mayor estrés en el trabajo, índices de enfermedad, índices de contaminación, por no hablar ya de las repercusiones penales del no cumplimiento legal, tanto en medio ambiente como en seguridad y salud, que nos van a menoscabar la propia dinámica de la operativa. Si yo no cumplo con una serie de requisitos ambientales en mi planta, puede ser que se me cierre. El impacto para mi organización de que una planta se me cierre, básicamente porque no cuento con la información necesaria de qué punto estoy cumpliendo y cuál es la repercusión, pues básicamente es complicado. O en una oficina operativa, hay una plaga de gripe que puede pasar y el servicio pues se deja de dar con los SLA repercutidos, entonces al final vamos a contar con una deficiencia en cuanto al impacto de imagen de marca, etcétera, ¿no? Entonces en este mundo cada vez más globalizado, cualquier aspecto que me repercute en la línea de soporte, que en este caso es seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, pues me puede afectar en mis resultados globales de mi organización. Y cada vez más, como un elemento sistémico, tenemos que pensar en que toda esta toma de decisiones pues repercute también en la mejora de los objetivos estratégicos que tenga la organización. Ya sea privada o sea pública, eso no es relevante. Entonces, ya con esta introducción que nos hemos marcado, podemos plantear lo que es la inteligencia de negocio, que es el BI, el Business Intelligence, ¿no? Llevamos muchos años con estos temas y vamos a aterrizarlos un poquito en esta sistemática, ¿no? Básicamente, el BI, más allá de una definición grandilocuente, dicho con pocas palabras, es usar los datos de ayer y de hoy para la toma de las mejores decisiones del mañana, ¿vale? Al final es una factoría de información donde los distintos conceptos, procesos y herramientas que permiten obtener la información para dar un soporte a la toma de decisiones. Al final es una digestión de la información para la toma de decisiones. Nosotros no podemos estar tomando decisiones y cada vez que vamos a tomar una decisión hacer completamente todas las circunstancias, revisiones, preguntas, análisis, porque tardamos años. Y debe ser algo rápido, algo vivaz. Tenemos que ser capaces de tomar las decisiones lo más rápido posible con el tratamiento de los datos lo más rápido posible, de manera que podamos establecer esa dinámica. Al final, unos días pueden hacer la diferencia, unos días en la toma de decisiones o unos meses pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi organización. Así pues, dentro del BI tenemos tres grandes núcleos de información, ¿vale? O tres grandes bloques o tres piezas claves que tengamos que tener en cuenta. Por un lado, las personas.
La persona sigue siendo el pilar fundamental de cualquier tratamiento de información. Si no tenemos a las personas adecuadas, no tenemos las personas con las competencias adecuadas que diseñen los sistemas que queremos tener de datos, pues difícilmente una tecnología nos va a aportar soluciones. Yo puedo tener tecnologías que tengan las distintas herramientas para poder conseguir los resultados del negocio, pero es muy difícil que la tecnología per se pueda repercutir en los aspectos del negocio. Y después, dentro del negocio, poder tener las distintas estrategias y mecanismos estructurales básicos que me permitan que pueda explotar la información desde la base hacia los resultados, ¿vale? Entonces, estos 3 grandes bloques son necesarios para la construcción de un BI de manera adecuada, ¿vale? Personas, la base tecnológica y el negocio. La base tecnológica, bueno, los chinos tenían su Abaco y les funcionaba tecnológicamente, es tecnología. No tiene por qué ser tecnología digital, puede ser analógica, lo que sea. Son las herramientas que vamos a tener para la toma de decisiones, ¿vale? En cuanto a la pirámide donde se sustentan los distintos datos del BI, pues podemos partir de lo que sería la base de las personas, donde vamos a tener los distintos empleados y los distintos equipos, los mandos intermedios y la alta dirección, ¿vale? ¿Qué información o cómo están los datos dentro de la primera capa de empleados y equipos? Esto es una representación muy jerárquica, no suele ser así, en las organizaciones puede haber elementos más transversales. Hoy día cada vez más las organizaciones trabajan muy de manera matricial, no tanto piramidal, pero igual la información suele ser tener esta jerarquía. Entonces, en la interpretación de la información nosotros vamos a tener la base de empleados y equipos, pues información estructurada, decisiones dentro de protocolos y reglas, es decir, yo he tenido que definir mis distintas estructuras y esa información se va depositando, por así decir, dentro de mi tablero. He dado el tablero al ajedrez y la información va cuadrando de manera estructurada en cada uno de los puestos. Después tengo el mando intermedio, donde está la capa más de proceso, más de análisis más a corto plazo, ¿no? La resolución y desempeño de los distintos procesos. Entonces, esta información es operativa y está semiestructurada. Son indicadores de seguimiento de la gestión, ¿no? Pues del corto plazo, que efectivamente no me estoy desviando de mi marco de referencia, etc. Y por último tendríamos la información de la alta dirección, donde la información se encuentra agregada y desestructurada. Somos capaces de tomar esa información de una gran planilla de datos y la vamos separando, analizando en base a distintas dimensiones que vamos a poder tener esa información para luego hacer esa mixtura de datos. Entonces, primero la desestructuro y luego la agrego. Y vamos a tener decisiones estratégicas de mercados y de productos. Hacer una nueva línea de producto, poder hacer información, etc. Por ejemplo, en este caso, cómo maneja, por qué un gigante como Netflix apuesta por ciertos productos, ¿vale? Resulta que, no sé si saben, que Netflix contiene una serie de parámetros estadísticos de qué es lo que gusta, qué es lo que no, número de capítulos que debe tener una serie, duración media de una serie, las distintas temáticas, etc. Y a partir de ahí, ellos van sacando productos. Netflix pues saca millones de productos, sacan muchísimos productos al cabo del año y eso viene a base de una estrategia y esa estrategia está definida en una estructura. Pero, por ejemplo, hay ciertos productos de Netflix que de repente son innovadores, son distintos. Pues, por ejemplo, hay una serie, no sé si han visto, que se llama Love, Robots and Death, o sea, amor, robot y muerte. Y esta serie rompe un poco los esquemas, porque son como 12 capítulos de microcortos de animación que duran entre 7, 6, 15, 17 minutos y es una apuesta súper arriesgada. Esa toma de decisiones en la primera y segunda capa sería contraproducente, no se daría. Pero en base a la información de la alta dirección, ellos cuentan con un panorama súper grande donde pueden tomar la información y donde toman una decisión en base a esta dinámica. Además, en algunos casos funciona y en otros casos no funciona. En este caso parece que la crítica y el público en general pues lo está valorando positivamente. Entonces, un poco la diferencia práctica en cualquier ámbito que podamos llegar a tener.
Hablando de tecnología, pues desde un punto de vista de tecnología podemos considerar que el BI se puede concentrar en una estructura de datos que nos lleva irremediablemente al uso de herramientas tecnológicas de la información. Básicamente, el BI muchas veces se fundamenta en toda esta estructura. ¿Qué sucede? Que si tenemos ámbitos en la vida donde están poco informatizados, yo diría que la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente son gran parte de ellos. Quizás no en cuanto a las grandes multinacionales, que también puede ser, os sorprendería ahí, y puede ser que también en cuanto a las grandes mutuas, mutuales de seguridad, etcétera, pues pueden tener cierta información. Pero al final, informatizada y lista para este tratamiento de datos es muy complicado. Entonces, yo creo que es un reto a día de hoy para la seguridad y salud ocupacional empezar a informatizar la información. Informaticemos los datos, automaticemos esa recopilación de información y tener esa base. Esa es la primera base sobre la que podremos ir incorporando nuestros distintos datos, ¿vale? Y esto lo dejo aquí un poco, esta idea, y luego la retomaremos un poquito más adelante, ¿vale? ¿Y esto por qué lo contemplaba tal que así? Y es una pregunta que desde mi área de investigación y desarrollo en ISOTOOL nos planteamos. De manera que cuando nos planteamos establecer ciertas dinámicas de información o cuando yo me enfrento con los distintos clientes que hay en el mercado, pues un solo técnico, solo tecnología o solo personas son capaces del área de TI, de tratamiento de datos, van a poder construir una estrategia de información. ¿Por qué las organizaciones cuando empiezan a implementar un sistema de BI se queda en la capa de información, de tecnologías de la información? No lo sé. Porque posiblemente una única persona, una única área, no sea capaz de transformar toda la información y darle ese know-how necesario para la organización. De manera que la realidad es que tenemos una área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente muy arcaica, trabajando con metodologías y herramientas del siglo XX. Tenemos áreas de tecnología de la información empujando hacia el área, hacia una tecnología o hacia unos modelos de gestión del siglo XXI, y entre ellos hay una interfaz de un gran salto. Es muy raro que alguien de TI pueda entender cuáles son los factores clave de aspectos concretos de una metodología concreta de seguridad salud ocupacional. Por ejemplo, ¿por qué no se automatiza sistemas ¿por qué no se informatiza, más bien, sistemas de detección de fuga de gases en gas licuado? Pues porque no hay tecnología suficiente y hoy día la forma más fiable pues sigue siendo una solución jabonosa. Pues esas son situaciones que alguien desde el mundo de TI pues puede plantearse como absurdas, pero desde el otro mundo, pues efectivamente es absurdo intentar informatizar una opción que todavía tecnológicamente no existe, y si existe es muy cara para la organización, ¿no? Entonces, es muy importante tener estructuras ligadas a equipos multidisciplinares, ¿vale? En un equipo, cuando nos empezamos a plantear la estrategia, tenemos que empezar a plantear cuál va a ser nuestro equipo. Y si tenemos personas de este tipo en nuestra organización. Por ejemplo, tendríamos que tener arquitectos de soluciones, desarrolladores de integración de datos, por un lado los analistas de negocio y administradores de datos, y por otro lado necesitamos gestores de proyectos y preparadores de información. ¿Qué hacen los primeros? Los he separado por colores para que se pueda ver las distintas grandes bloques. Pues serían los arquitectos de soluciones y desarrolladores de integración de datos, suelen hacer script o consultas para la extracción de datos. Es verdad que tenemos mucha información, muy desgregada, alguna está informatizada, otra no, y ellos se van a encargar de crear esa primera capa de información y después hacer esas primeras consultas, ¿vale? ¿De qué consultas? ¿Quién define las consultas finalmente? En un trabajo compuesto entre los arquitectos y los analistas de negocio, pues deben de entender los requerimientos y pintan el modelo. Yo necesito este dato, este dato, este dato, este dato, ¿vale? ¿No lo tenemos? Pues hay que construirlo. ¿Dónde lo construimos? Pues damos herramientas para que sea lo más eficiente posible. Y después, por otro lado, tenemos los gestores de proyectos y los preparadores de informes, que escriben informes y presentan resultados usando distintas herramientas y distintas técnicas, ¿vale? Una vez que está pintado el modelo y hay gente que
administra los distintos datos en distintas estructuras que veremos luego, pues van a pasarlo a las personas que van a preparar los distintos informes y gestores de proyectos. ¿Quién suele ser esta gente? Pues también suelen ser gente del negocio. Esta gente sí suele ser ya personal del área de seguridad salud ocupacional y del medio ambiente, porque son los que van a presentar las distintas informaciones para la toma de decisiones. Al final, estas son las personas que ya dan el dato, por así decir, para enfocado para esa toma de decisiones. Incluso ya empieza a perfilar esa información para que la toma de decisiones caiga por su propio peso. Entonces, en el esquema de análisis de información, para estructurar un poco esto, y es lo que veo que falta en muchas ocasiones, es dar un poco el sentido a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, necesitamos un modelo descriptivo. Es decir, en el modelo descriptivo necesitamos saber toda la información que vamos a necesitar y de la que disponemos. Por ejemplo, en seguridad salud ocupacional, pues, por ejemplo, tenemos que tener una necesidad si se cumplen patrones estacionales o geográficos, o por tipología de puestos, o por procesos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, digrego con la información y empiezo a capsular. Hago el mundo descriptivo, hago el análisis previo para la información. A partir de ese análisis previo, donde tengo toda mi matriz de datos, puedo hacer una primera etapa de diagnósticos. Empiezo a analizar esa información y a diagnosticar qué es lo que está pasando y en qué distintos elementos de situaciones, ¿no? Las distintas situaciones o circunstancias que pueden llegar a establecer esos distintos datos. Aquí es donde empezamos a hacer relaciones. Cuando sube la capacitación me bajan los incidentes, cuando yo gasto más en los EPPs o en el uso de EPPs me baja la tasa de frecuencia de accidentes, etcétera. Empezamos ya a cruzar esa información. Después empezamos a hacer simulaciones. Y eso es lo que decía de establecer, una vez que tengo el cruce de datos, decir, oye, ¿y qué pasaría cuando sí hago esto? ¿Qué pasaría si empiezo a establecer distintas circunstancias para establecer el futuro? Yo ya tengo aquí tendencias, desviaciones estándares y a partir de ahí empiezo a establecer distintas circunstancias, ¿vale? Una vez que simulo datos o simulo distintas circunstancias, muchos accidentes, mucha capacitación, mucho EPP, nuevas tecnologías de control de emisiones, sistemas de reportabilidad en cuanto a captura de calidad de aire, de partes por millón, de órganos clorados, en fin, un conjunto de información. Una vez que tengo ya las simulaciones, puedo empezar a hacer predicciones. Y en esa predicción empezamos a definir cuál es la información, qué es lo que va a suceder en el futuro. Aquí nos vamos anticipando un poco. Para esa toma de decisiones en el futuro, vamos a prescribir una serie de recetas para poder llegar a cabo esas predicciones. Como un poco del efecto Pigmalión, es decir, oye, vamos a hacer nuestra propia profecía autocumplida y esa profecía autocumplida, pues básicamente tomar las decisiones en base a esas simulaciones y predicciones. Y por último, esto nos va a llevar a un sistema preventivo que nos va a permitir, en cuanto a la disposición de riesgos, pues tomar las mejores decisiones, ¿no? Para que no sucedan las cosas que habíamos establecido que podían llegar a suceder. Aquí, evidentemente, pues ya planteamos que debemos tener un análisis de riesgos, etcétera, ¿no? Pero es básicamente ese conjunto de datos que me va a llevar a ese gran enfoque. ¿Y cómo podemos en marcha esto? Esto de repente, aparte de la teoría, que son 6 puntos, qué bueno, vamos a así mágicamente establecer un sistema BI dentro de nuestro área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Pues posiblemente no. Tenemos que tener una estructura y empezamos a una metodología, pues establecer una serie de actividades que vamos a tener en cuanto a nuestra forma de implementar los distintos datos, ¿vale? En este caso estoy pensando en un enfoque en base a proyecto con 9 etapas, ¿vale? Siempre dentro de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre de proyecto. Y todo dentro de un ciclo de vida PDCA, ¿no? Donde vamos a planificar, vamos a ejecutar, vamos a hacer seguimiento y vamos a cerrar la información para tomar acciones para la corrección de la planificación y la ejecución, ¿vale? Que se determina a través del seguimiento.
Entonces, ¿cuáles son estos 9 pasos sencillos que podemos llegar a proponer? Una metodología como otra cualquiera y desde nosotros, en nuestro punto de vista, pues es interesante llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, establecer la estrategia y la organización del BI dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Pues saber qué personas contamos, cuáles son nuestros objetivos, en fin, es determinar un poco la base, nuestro contexto para poder establecer la información. Luego vamos a tener que construir nuestros sistemas de datos maestros. Así a lo burdo, pues nuestro formulario, nuestras planillas, que la entidad tanto nos manda en días no trabajados, personas accidentadas, producto vendido, etcétera. Toda esa información, construir los sistemas de datos maestros, para lo cual voy a empezar a construir el siguiente punto, que es el Data Warehouse, ¿vale? Construir un sistema de almacenamiento y gestión de datos. Yo empiezo ya toda esa maraña de información, primero la identifico y luego la voy viendo dónde la voy repositando para establecer mi Data Warehouse. Construir los sistemas de extracción, transformación y de carga de los distintos ETLs e integración, ya que de mi Data Warehouse yo voy a necesitar empezar a transformar los distintos datos. Al final, un ETL es básicamente extraer, transformar y cargar la información. Es básicamente lo que significa ETL. Entonces, voy a tener sistemas de integración. Y aquí, bueno, hace años era difícil, pero hoy día con sistemas, con web service, etcétera, con distintas APIs, de distintas organizaciones, distintas herramientas, pues será muy sencillo, será cada vez más sencillo todo ese tratamiento de datos. Después, diseñar cuadros de análisis y cubos OLAP. Empezamos aquí ya a interrelacionar distintos datos. Por ejemplo, si a mí me da el número de accidentes o número de días de personas con licencia médica, pero ese dato no soy capaz de cruzarlo con la regional, con el área, procesos en los que participa esa persona, la edad de las personas accidentadas, muy difícil, voy a empezar a interrelacionar datos. Entonces, si yo empiezo a tener esas relaciones, empiezo a construir los distintos cubos OLAP, que son herramientas multidimensionales, donde empiezo a interrelacionar distintos factores, distintas multidimensiones. Se le suele llamar a esto, pues, como un sistema en copo de nieve, donde vamos a estar interrelacionando muchos elementos. Y esto ya está precargado en un sistema. Los cubos OLAP pues, son tratamientos de datos, normalmente se hace en un proceso iterativo que suele tardar más o menos dependiendo de mi organización, ¿no? Después vamos a tener que ir diseñando los informes y repos y los distintos cuadros de mando. Yo en este punto, el 6, o sea, toda esta estructura no tiene por qué ser así. Yo hay veces que digo, no, empecemos a ver cuál es la necesidad de informes, repos y cuadros de mando. ¿Por qué? Porque a veces llegamos al diseño de informes y repos y no hemos hecho bien el punto 1, 2 y 3 y nos encontramos con que no tenemos cómo hacer esto. Si de repente alguien me dice, venga, voy a diseñar el informe y necesito una perspectiva de género en cuanto a rangos de accidente e incidente. Si yo no he planificado en los puntos 1 y 2 esa información, el 3 no lo voy a poder tener, el 4 tampoco, el 5 tampoco y el 6 tampoco si no tengo la perspectiva de género. No sé el grado de accidentabilidad entre hombres y mujeres dentro de mi organización o los índices de estrés o de enfermedad o la exposición a enfermedades. No lo sé, tengo que volver atrás y empezar atrás. Entonces, estos aspectos de hacer una mirada de qué es lo que quiero conseguir, que normalmente se hace en el punto 1, es bueno tener esa información. Y al final, este diseño, pues, es básicamente esos datos que habíamos dicho que necesitamos, pues, colocarlo de manera gráfica en un panel. Luego veremos un ejemplo de cuadro de mando. Después tendríamos diseño y sistemas de inteligencia analítica, que ahí ya pues, son formulaciones, más concretas para la toma de decisiones. Y luego tendríamos que ir construyendo los sistemas de grandes volúmenes de datos, que son los grandes Big Data, y después, por último, facilitar los procesos de adopción y uso de los sistemas BI dentro de la organización. Esto básicamente es que esta información, estas herramientas, se pongan a disposición de las distintas áreas porque puede ser que de manera tangencial les impacte. Por ejemplo, yo estoy haciendo campañas de marketing ligados a no sé qué historia, pero luego estoy teniendo problemas ambientales. Puede ser que dentro de esa campaña de marketing se me esté ensuciando
por distintos problemas que estoy teniendo a nivel ambiental y no se me está cruzando los datos, cada uno van por su lado. ¿Por qué hace esta campaña ahora si estamos teniendo esta problemática? En fin, toda esa información y tomas todos esos datos, pues es interesante tenerlo para aterrizar esta información y ponerla a la disposición de la organización, ¿vale? Entonces, de manera esquemática, vamos a tener una necesidad del negocio, vamos a establecer la estrategia de soporte a las distintas decisiones, los requisitos de información estratégica, los diseños de los equipos de trabajo, diseño y construcción, pruebas en marcha blanca y el uso de elaboración de las distintas versiones. Entonces, en este esquema le damos un sentido de ciclo PDCA, ¿no? Primero necesitamos identificar qué es lo que vamos a necesitar, establecemos una planificación estratégica de qué es lo que vamos a hacer, definimos los distintos requisitos de información, diseñamos los distintos equipos que habíamos visto anteriormente que tenían que ser multidisciplinares y luego tenemos que hacer el diseño y construcción de los distintos modelos, hacer marcha blanca y hacer uso de evaluación de la versión. Esto debe ser en situaciones de implementación de proyectos ágiles. No podemos estar 7 años para dar un ciclo completo. Rápido. Y aquí es donde necesitamos también figuras de facilitadores que hagan que las personas no caigan en la desidia o en la desesperación. ¿Por qué? Hay veces equipo multidisciplinar, pero muchas veces nos encontramos con personas que son más sensibles al cambio y que necesitan, pues, que se le defina lo que debe hacer y no le gusta tener que hacer el reprocesado de la información o hacer cambios, ¿no? Entonces, en ese caso es necesario, pues, tener esas metodologías para que las personas sepan que esto es un proceso iterativo, que se va a tener que hacer una y otra vez hasta que en la 5ª versión tengamos una versión estable para la toma de decisiones. Por eso, hay que ser muy disciplinados y hay que ser muy pacientes para la toma de decisiones. Al final, yo puedo tener un año de hacer las cosas súper bien y al final ya está obsoleto o está mal y yo tengo que volver a tirar todo a la basura, o estar mes a mes, por ejemplo, hacer iteraciones cortas para poder ir aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Con cosas muy concretas. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para la implementación de un sistema BI, de inteligencia de negocio? Pues un enfoque estratégico de la implementación, el desarrollo de las capacidades técnicas, funcionales e interpersonales, una cultura de la organización, esto tiene que formar parte de la propia cultura de la organización, el know-how de la organización, el talento analítico, debe haber personas que estén muy ligados a estos datos, con grandes capacidades matemáticas, donde estadísticamente sean capaces de proponer soluciones, un buen gobierno del proyecto, con una buena sponsorización, directiva, un buen espacio común entre la tecnología y el negocio, calidad y gestión de los datos, tiempo, contenido, la forma, ser capaz de lo que decía un poco de antes del General Patton, la calidad de los datos es fundamental, si no lo tengo voy a buscarlos, los redefino, si no tengo seguridad de que los datos son correctos, se redefinen. Factores de rendimiento técnico, carga, disponibilidad, respuesta, proceso de adopción y uso efectivo, agilidad y lo que decía al final, herramientas ágiles para poder ir definiendo todas las estructuras de manera rápida, para tomar decisiones rápidas. Si no está funcionando algo, si el dato no es correcto, si me cuesta mucho trabajo tratar el dato, si hago distintas comparaciones y llego a resultados distintos del mismo dato, pues posiblemente tenga que hacer cambios y no tomar decisiones en base a datos erróneos o que puedan tener una sombra de duda. Y aquí voy a pasar a un concepto súper importante que es el data warehouse, el almacén de información, donde vamos a tener los distintos elementos de importancia, ¿vale? Entonces, en este sentido, el data warehouse es una colección de datos orientados a la temática, integrados, no volátiles e historiados, tengo que tener distintos versionados, organizados para dar soporte a los procesos que ayuda a la toma de decisiones. Eso es básicamente un data warehouse. Es literalmente un almacén donde se guardan todos nuestros datos, pero de una manera ordenada, porque si no sería un basurero. Pero no, es una estructura ordenada de la de información, que yo sé perfectamente dónde tengo que ir en la información, la tomo, está ya previamente gestionada, está relacionada, etc. ¿Vale? No es un basurero donde tengo ahí un montón de datos y ya está. ¿No? Es básicamente una estructuración de información confiable. En el caso de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
Pues, ¿de dónde proceden nuestros datos? Así, un ejemplo. Por ejemplo, necesitamos saber y dónde están las horas trabajadas. ¿Y las horas trabajadas dónde? ¿Quién? Y en el quién, pues por rangos de personas, temática, área, escala geográfica, nivel cultural, son aspectos importantes dentro de las horas trabajadas, ¿vale? Toneladas de producto producidas, por ejemplo, yo soy una organización que fabrica cosas, por ejemplo, yo que sé, gas licuado, y necesito tener ahí, pues, mis datos. Toneladas de producto de producción, mi producción, mis datos de producción, de qué tipología, de dónde procede, etcétera. Toneladas de producto vendida, qué estoy vendiendo más, qué estoy vendiendo menos, datos de facturación, no necesariamente la producción va ligada a la facturación, etcétera. Horas de capacitación, dónde estoy dando esas horas de capacitación, las sesiones de vigilancia de la salud, dónde se están llevando a cabo, las distintas clínicas, cómo de eficientes son mis planificaciones de vigilancia de la salud. Hay veces que las personas pues van empujando las fechas y no son muy disciplinados. Los gastos en los equipos de protección, la tipología de equipos de protección, cuál es la fuga de equipos de protección, la tasa de rotación de los equipos de protección. Pues, por ejemplo, si se está operando en una mina a cielo abierto, en, qué sé yo, en Antofagasta, y yo le doy a las personas pues 2 botecitos de crema de protección solar, pues si se tienen que echar unas 4 o 5 veces al día, pues con 2 botecitos, ¿cuál es la tasa de reposición? Ahí son datos para calcular algo concreto, decir, oye, cuánta cantidad y cada cuánto tiempo le vamos a dar a estas personas esa cremita. Para poder usarla. Ahora bien, si esa persona trabaja en la oficina, qué sé yo, en Punta Arenas, pues a lo mejor no necesita la misma tasa de frecuencia, sino que a lo mejor va a necesitar un poquito menos, ¿no? Porque si no vamos a montar un mercadillo en su casa de cremas y de equipos de protección, ¿no? Por ejemplo, números de PP entregados, peligros, amenazas a las que nos vemos expuestos por distintos procesos, esa evaluación de riesgo, los distintos controles que tengo, cuáles son las herramientas de control, la frecuencia para la gestión de esos controles, quién lo lleva a cabo esos controles, las no conformidades y los no cumplimientos, una leve diferencia entre no cumplimiento y no conformidad. Esa información también necesito tener esos distintos datos, observaciones de conductas inseguras, quién, cuándo, dónde, por qué, qué es lo que se estaba haciendo, cómo, pues todas esas definiciones las tengo que tener claras. El personal excluido, el personal externo incidentalizado o accidentalizado, personal interno, personas que entran y no está autorizada para la operación, de manera externa o de manera interna, equipos con cumplimiento, es decir, cuáles son dentro de los distintos equipos, cuáles son los que no están disponibles para la operación, cuáles son los distintos universos de aspectos ambientales, aquí ya, bueno, un universo totalmente específicos, por ejemplo, toneladas de materia prima, CO2 emitido, toneladas de residuos urbanos, peligrosos, calificación de incidentes, número de incidentados, partes del cuerpo afectadas, áreas donde sucede, condiciones de los sucesos, riesgos materializados, calidad del aire, controles atmosféricos, energía consumida para las distintas operaciones, días con licencias médicas, continuos de requisitos legales y cumplimiento de requisitos legales, se saben cuáles son las consecuencias del incumplimiento legal de manera directa con multa y con penas, etc. Todo este universo de datos es el esquema básico que podemos llegar a interpretar para construir nuestro data warehouse, ¿vale? Así muy por encima, ¿no? Ya cada caso concreto, de manera operacional, pues vamos a tener que irnos enfocando en cada uno de los distintos apartados, ¿no? Para construir data warehouse, cuanto más informatizado venga el dato, pues mejor para la construcción del mismo almacén de información. Y este es uno de los distintos principales problemas que vamos a tener en la correcta información. Anteriormente hacía la pregunta, oye, ¿y esto esto es tecnología? Pues básicamente sí. ¿Por qué? Pues porque si yo levanto la información en un papel
luego ese papel lo tengo que pasar a manito a un Excel, luego ese Excel lo mando por correo electrónico o lo dejo en un servidor, luego ese Excel lo toma una persona que lo copia y pega, lo lleva a otro sitio, y luego ese otro sitio lo lleva a otro lado, y luego eso, al final son muchos aspectos. Primero es mucho tiempo, y luego la integridad y la confiabilidad del dato yo empezaría a suponer que no es correcta. ¿Por qué? Pues porque puede ser que yo meta un valor numérico, interprete una coma y otros pongan un punto, etcétera. Esas son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Pues porque tengo datos de una oficina que está en Perú, y tengo otro dato que está en México, y otro dato que está en Francia, y otro que está en España. Y cada uno interpreta la coma y el punto de manera distinta. Ya ahí, complicado de interpretar. ¿Vale? Otra manera automatizada, informatizada, que me venga ya el dato automático, no que vaya allí alguien y vaya tomando los datos cada cierto tiempo. Si son elementos de temperatura, compuestos volátiles en el aire, etcétera, todos esos aspectos pueden estar automatizados con distintos sensores, y esos sensores me van almacenando los distintos datos. Y esos datos, en la situación en la que se encuentre, pues podremos establecer y gestionar las distintas informaciones, ¿no? Ya. Por ejemplo, sistemas de información donde vamos a recopilar información donde distintas personas van levantando listas de chequeo. Que eso vaya automáticamente a mi data warehouse. Por ejemplo, me llegan los datos de las distintas clínicas donde se van atendiendo a las distintas personas, y esa información me la manda a través de una herramienta estructurada, un formulario estructurado, no en un correo electrónico que cada día que me lo envía es distinto. Entonces, toda esa información es necesario tenerla informatizada. Entonces, vamos a tener en un esquema muy general distintas fuentes internas y externas, voy a construir mi data warehouse y luego voy a tener mis herramientas de análisis. ¿Vale? Pero ese almacén de información es necesario contabilizarlo muy bien. ¿Vale? Entonces, en el esquema informatizado, pues no es que vaya muy rápido, pero es harta información que tengamos que definir, pues en este esquema de inteligencia de negocio, para resumir un poco lo que he ido comentando, vamos a tener lo que serían los distintos datos operativos, ¿vale? Excel, planilla de documentos, elementos escaneados, correos electrónicos, mis RP, mis CRM, toda esa información la voy a tener establecida, ¿vale? En orígenes de datos. Voy a empezar a informatizarlo, porque si está en un papel, pucha, no voy a hacer mucho más que tenerlo ahí en un cajón, y básicamente eso. Después voy a necesitar lo que sería los ETL, ¿vale? Estos ETL me van a permitir traer la información, que es capturarla y meterla. Hay distintas metodologías, distintas herramientas. Yo hoy por hoy, una buena herramientas de web service con distintos XML o JSON donde me traiga toda la información estructuradita, pues me sirve. ¿Vale? ¿Cuál es la distinta información de distintos metadatos? Que es información más allá de por ejemplo, el accidente, el número de accidentes, sino dónde ocurrió el accidente, a quién le ocurrió, qué circunstancia era la que estaba sucediendo, dónde le pasó una parte accidentada, se vio afectada una infraestructura, etcétera. Todo eso son metadatos. Luego lo vamos a meter en nuestro almacén de datos o la capa, donde voy a tener distintas consultas e informes ya predefinidos, y voy a establecer los distintos QoLab, que al final es las relaciones entre los distintos datos, y empezar a cocinar el dato. Y luego la capa de acceso y presentación, donde las personas de un nivel de interpretación, de los tres esquemas que habíamos visto, pues van a poder hacer informes y tomar decisiones o presentar la información para que otras personas tomen decisiones. ¿Vale? Y en este esquema final de toma de decisiones, o esta capa de datos cocinados para la toma de decisiones, un aspecto interesante a considerar, y aquí meto otro concepto, es el tema de los cuadros de mando integral, ¿no? Donde los distintos cuadros de mando integral, con las distintas perspectivas, con los distintos vectores de información, con los distintos objetivos que vamos a contemplar, con distintos indicadores, me vaya a ir enfocado a esa información. Pero todo fundamentado en un esquema de información pues interesante en cuanto a la gestión, ¿no? De manera que nosotros podríamos tener un cuadro de mando integral estándar, la perspectiva económica, financiera, cliente, proceso, innovación y crecimiento.
En cuanto a tema económico, pues crecimiento de productividad, cliente básicamente la satisfacción, imagen de marca, todas esas cosas, valoraciones, detractores, en fin. En proceso, por el desempeño, los distintos resultados, estrategias que me voy a establecer para establecer que los procesos vayan funcionando, y después innovación y crecimiento, pues competencias, inversiones en TI, investigación y desarrollo e innovación. En el ámbito de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, pues puede ser, por ejemplo, impacto de horas no trabajadas, impacto de sanciones, imagen de marca. En base al cliente, pues retraso, satisfacción con la marca, detracciones. En cuanto a procesos, pues podría ser indicadores de seguridad, salud y medio ambiente, mejora en el sistema de monitoreo y control, y después innovación y crecimiento, pues implementaciones de nuevas tecnologías, mejora de las competencias y establecer metodologías innovadoras para la mejora de los procesos, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos un planteamiento de los datos finalmente trabajados en información, pintados en un mapa estratégico, tal que así, pues nosotros podríamos tomar decisiones mucho más eficientes en cuanto a la disposición de los distintos datos, ¿vale? El cuadro de mando integral, el BSC, no es simplemente el pintar la información en mi sistema, sino poder tomar y hacer todo el levantamiento. Entonces, yo muchas veces cuando he trabajado con Balance Scorecard o con cuadros de mando integral, está todo muy en la capa de negocio, de procesos, pero rara vez se baja a la parte de BI. Y si tú preguntas dentro de las distintas organizaciones, las distintas personas que trabajan con BI, las distintas personas que trabajan con la parte de planificación estratégica y las distintas personas que trabajan con procesos, al final entre ellos ni siquiera conversan. El de BI va por un lado, a demanda es como un proveedor de datos, el de proceso le pide el dato, el de estrategia le pide el dato, pero no hay una estrategia, no hay una consolidación de la información tal como hemos visto anteriormente. Entonces, este planteamiento que nosotros hacemos desde ISOTools es tener toda una estrategia de datos desde el BI para poner la base sustentable de información del cuadro de mando integral, pues a disposición de las distintas estrategias de la organización, fundamentado en inteligencia de negocio. Sobre todo porque al final nosotros queremos modelos predictivos, preventivos y de prevención, en el caso de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, esta información es fundamental. Muchas veces se considera el CMI, el cuadro de mando integral, como pilotar no solo mirando la información, sino un poco más a futuro, ¿no? No solo manejando un auto con los espejos retrovisores, que sería un poco de dónde vienen los datos, sino proyectarlos hacia el futuro, y en un futuro no cercano, sino mucho más allá de la toma de decisiones. Lo que decía, por ejemplo, de Netflix, de por qué apostar por ciertos productos que a priori no tendrían por qué tener éxito, o por qué Apple toma decisiones, pues por ejemplo, empieza a dejar de publicar la relación entre el número de dispositivos vendidos y valor de facturación. ¿Por qué? Pues porque son estrategias que empiezan a tomar las distintas organizaciones en base a los distintos fuentes de datos. Y esos datos enfocados a una estrategia, una misión, visión y unos valores que están consolidados en un mapa estratégico a ciertos años, ¿no? Entonces, eso es fundamental. En el caso de seguridad y salud ocupacional, igual, establecer distintos elementos de relación de objetivos que yo quiero bajar en cuanto a objetivos o perspectiva de causas, que son las dos primeras, con respecto a las de efectos. Si yo invierto en tecnología, invierto en competencias, invierto en modelos de gestión, implemento correctamente esos modelos de gestión, hago seguimiento y tengo una estructura de gestión y control alta, pues básicamente voy a conseguir que mi imagen de marca en cuanto a ciertos aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, la satisfacción del cliente interno y externo, estoy aquí hablando de no solo en clientes internos, sino mis partes interesadas, sería más bien esta perspectiva, y después pues, la parte económica, cómo yo soy capaz de reducir distintas tasas que me afectan a mi nivel a mí como organización. Si la persona no está trabajando, está accidentada, tengo problemas porque las personas, hoy día una de las grandes problemáticas son los problemas o
el número de horas o días de baja o de licencias médicas ligados a problemas psicológicos o psiquiátricos en muchos casos. Entonces, como tal, pues tenemos que empezar a definir esos aspectos. Hasta la toma de decisiones de cómo disponer en las zonas de trabajo, pues la disposición de las cosas, ¿no? Que ambientes saludables, el número de horas de las personas que están sentados, etcétera, las pausas activas, todos esos elementos, pues es importante para la toma de decisiones y eso va a repercutir finalmente en mi cuenta de resultados como organización, ¿vale? ¿Y por dónde van un poco el futuro? ¿O qué aspectos también son relevantes para la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente? La característica espacial. Yo cuando estaba en la universidad, pues tenía nuestras asignaturas de sistema de información geográfico, que realmente era así como una pesadilla de asignatura, donde tenías que estar estudiando ahí y no sabías muy bien por qué, pero efectivamente una de las circunstancias que yo creo que para la toma de decisiones y el planteamiento de los datos es muy relevante. Por ejemplo, específicamente separar dónde están sucediendo las distintas acciones, dónde están sucediendo los distintos temas, dónde tengo puntos donde se me ceden los distintos datos es importante. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en una central térmica de carbón, pues hacíamos chequeos en mediciones y en base a esa disposición geográfica, pues en base también a la orientación del viento, humedad relativa del aire, temperatura y todo eso, pues podríamos saber geográficamente dónde se estaba distribuyendo pues la concentración de partículas, ¿no? que se generaban. Entonces, con toda esa información, pues nosotros geográficamente podemos visualizar los distintos datos. De manera que si suceden cosas, si van sucediendo accidentes, si vamos viendo incumplimientos y todos esos elementos que habíamos visto al principio y le damos el factor tiempo, el factor clima, el factor orientación del viento, etcétera, pues nosotros vamos a poder ir pintando sobre nuestra estructura pues cuáles son los distintos puntos de análisis, ¿vale? Además, a partir de ahí, pues puede ser que veamos cosas que no habíamos tenido en cuenta en su inicio, ¿no? Así que podamos tener establecimiento de todos esos aspectos. Y además, tener modelos predictivos en cuanto a si sopla el viento de esta zona, el grado de humedad, cuando hay el fenómeno, pues sabemos que en el Pacífico pues se da la circunstancia del niño, la niña, pues tomar decisiones en base a esos modelos predictivos, ¿vale? Y no nos sorprendan las cosas. Después, en cuanto a otra de las cosas más importantes, es también en cuanto al microespacio, ¿vale? O dentro de mi planta. Hay veces que tenemos nuestras organizaciones y es una planta grande, ¿no? Pues, por ejemplo, yo soy, no sé, una industria alimentaria y tengo distintas zonas. Pues aquí está la zona de enfriado, aquí donde se cocina tanto, aquí donde se enfría, aquí se empaqueta tanto. Y en esa disposición geográfica, microespacio de mi planta, pues yo puedo saber cuáles son los puntos calientes, cuáles son los puntos de mayor accidentabilidad, cuáles son los puntos de iluminación, cuáles son los puntos de mayor concentración de X, etcétera. A partir de ahí, yo puedo ir estableciendo rutas seguras, distintos aspectos de información, controles, decisión en cuanto a los equipos de protección personal que voy a utilizar, la decisión en cuanto a los turnos de trabajo, de manera que sean los más disponibles, la tecnología que voy a utilizar para la iluminación, etcétera. Con todos esos aspectos geográficos y microgeográficos, que sería una disposición de una planta, pues voy a poder voy a tener esa información disponible. Para esto es importante, pues claro, lo que decía antes de la metadata, pues los puntos de geografía, ¿no? O sea, los puntos geográficos, las coordenadas geográficas de lo que va a suceder para que yo pueda hacer ese planteamiento de los distintos datos. No tiene que ser en puntos, pueden ser en áreas, en circunstancias de impacto, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy haciendo un checklist y estoy haciendo el checklist aquí, pues efectivamente necesito que esa información esté disponible y esté georreferenciada para que luego la explotación de datos pueda hacer comparaciones entre los distintos aspectos y poder hacer trazas de impactos o mapas
por ejemplo, en el caso del medio ambiente, pues cuál es el impacto, la magnitud, la naturaleza, la distancia, dónde está afectando mi área de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo soy una granja de cerdos, pues entonces necesito saber cuál es el impacto georreferenciado para poder establecer dinámicas y aspectos importantes, ¿no? Esto para la seguridad y la ocupación del medio ambiente, pero puede ser para otras cosas.